Señoras y señores, bienvenidos a estas historias de ultratumba que han sucedido a lo largo de la historia de los mundiales. Les vamos a contar pues estas historias como de terror, Gillo, sobre todo que en esta primera edición rumbo al Mundial de 2026 que tenemos nuestro momento favorito, el momento uruguayo. Sí, pues vamos a empezar de una vez con una serie muy entretenida, esperamos que sea así, de historias mundialistas y preparar todo para irnos calentando, para que tengan la historia que platicar mientras están ahí desayunando, comiendo o cenando, porque nos toca en horario estelar el mundial, y digan, pues sí, como el maracanazo, y que escuchen ahí a Andrés Vaca contar más la historia del maracanazo, porque la vamos a contar nosotros. Uh-huh. Así es, Beto, nosotros sí vamos a contar bien la historia y no como los pelmazos de Televisa. Sí, así es. Porque hoy vamos a viajar al 16 de julio de 1950. Una fecha que es muy recordada por diferentes razones para brasileños y para uruguayos. Vamos a hablar de cómo se dio este maracanazo, esta historia de terror para Brasil, pero la máxima historia de logro uruguayo. Vamos a empezar con la historia. Imagínense un estadio de casi 200,000 personas. Brasil construyó el estadio de Maracaná. Vamos a tomar en cuenta que el balón había dejado de rodar por 12 años. El último mundial había sido en 1938 en Francia. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo estaba en ruinas. Europa estaba en ruinas. Entonces, ¿qué sucede? Que pues la FIFA dice, vamos a organizar una Copa del Mundo para 1949. Ojo con esto. Pero, ¿cuál es el problema? Que nadie se animó a organizarlo. Y Brasil, que era el último país que quiso organizarlo, dijo, yo lo hago, yo pongo mi casa, pero espérense a 1950 porque quiero construir un estadio acorde a la escena. Uh-huh. Y en este caso es el Maracaná. El estadio de Maracaná en Río de Janeiro. Y pues vamos a ver qué sucede. Hay pocas eliminatorias porque muchos equipos pues no se sentían en condiciones de viajar a Brasil. Las condiciones económicas, las condiciones políticas. Y por lo tanto solo calificaron 15 selecciones. Una de ellas, bueno, eso implica que había 4 grupos se supone que 4 equipos, pero uno, por lógica, iba a tener 3. ¿Qué si les digo que 2 equipos que estaban en el sorteo se bajaron de último minuto? Bueno, pues vamos a ver cuáles eran esos equipos. Así es, se bajaron la India y Francia. ¿Y qué significaba esto? Bueno, Francia es el que nos importa, porque Francia exigió que la FIFA les pagara los traslados dentro de Brasil. Y por más francés que haya sido Jules Rimet, les dijo, pues ahorita no, joven. Sacre bleu. Ahorita no. Y eso significaba que ellos habían salido en el grupo 4. En el grupo estaba Uruguay y Bolivia. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues a Uruguay nada más tenía que jugar un maldito partido para pasar de ronda. En lugar de que reacomodaran todo. Así es. Y pues Brasil tendría el grupo 1, obviamente como anfitrión, contra México, Yugoslavia y Suiza. México fue el pendejo que inauguró el mundial. Y el estadio Maracaná. O sea, siempre le toca a México de infortunio de ser el inaugurador de las Copas del Mundo y no siempre terminan bien. De hecho, acabó muy mal, amigo. Porque México viajó para la inauguración, y aparte de la inauguración, en el estadio de Maracaná. Esto vamos a contar el contexto de cómo llegaron tanto Brasil y Uruguay al Maracanazo, que es la historia que nos tiene aquí. México inauguró el Maracaná contra Brasil. El árbitro del partido, ojo con esto, era el inglés George Reader.
Hay que poner en contexto que las federaciones británicas por fin se reunieron a la FIFA, y pues eso implicaba que tanto la selección de Inglaterra como los árbitros ingleses por fin iban a estar en una Copa del Mundo. George Reader iba a pitar la inauguración del Mundial. Y le dijeron, le dijo Jules Rimet a George Reader, oye, puedes empezar el partido una media hora después de las 4 de la tarde, porque le dice, el alcalde de Río de Janeiro se había perdido en el tráfico. Y a lo que George Reader le contestó, no señor, en mi país el fútbol es sagrado, y si el partido empieza a las 4 de la tarde, yo señor lo voy a iniciar a las 4 de la tarde. Y hágale como quiera. Y agarró su tetera, agarró su té y se fue volando como Mary Poppins. Así es, y pitó el partido el 24 de junio a las 3 de la tarde. Para no hacerles largo el cuento, México perdió 4-0 con Brasil. ¿Sorpresa? No. Ninguna. No, ninguna. Brasil empató con Suiza el segundo partido, esta vez en Sao Paulo, en el estadio de Pacaembu. La cancha en ese momento... que si no me equivoco era la de Corinthians. Es correcto, la del Corinthians, el campo del Corinthians. El árbitro de este partido era español, Ramón Anson Roma. Y pues este empate con Suiza, pues sí fue una sorpresa. Y la prensa brasileña y la Confederación Brasileña de Fútbol le echó la culpa al árbitro, que le había perjudicado con sus decisiones, y le exigieron a Jules Rimet que a partir de ahora todos los árbitros que le pitaran a Brasil fueran británicos, inclusive si se enfrentaban a Inglaterra en la siguiente ronda. ¿Qué huevos? ¿Qué puede salir mal? El problema es que Yugoslavia pues le había ganado a Suiza y le había ganado a México. Normal. ¿Qué sucedía? Que en Brasil se jugaba la vida el 1 de julio en el Maracaná contra Yugoslavia. Si Brasil necesitaba ganar, si Yugoslavia empataba, Yugoslavia pasaba. Si había empate, Yugoslavia pasaba. Pues, ¿qué creen? Que Yugoslavia empezó el partido con uno menos porque uno de sus jugadores estaba siendo vendado, porque los brasileños dijeron, no, ese güey está con una venda y que le cheque la herida. Trae una herida en la cabeza del partido contra México. El árbitro era galés, Benjamin Griffiths. Y el árbitro Griffiths dijo, pues no, pues que le hagan el vendaje otra vez, pero tiene que empezar el partido sí o sí a las 3. Ya sabemos que los árbitros británicos ya vimos que pues esto de iniciar a dar chance no se les daba, ¿no? No, pues ¿para qué? Ajá. Tardaron 10 minutos en meter al angelito de Yugoslavia. Y Brasil anotó al minuto 4. Gol de Ademir. Y luego al 69, Cicinho puso el 2-0 definitivo. Brasil con esto evitó la catástrofe de quedar fuera en la primera ronda y pasó. Pasaba nada más el primero de grupo. Ahora vámonos con Uruguay. Uruguay, les dijimos, nada más había 2 equipos en su grupo. Pues ¿qué pasó? Contra Bolivia. Partido contra Bolivia en Belo Horizonte. En Belo Horizonte se dan puras tragedias para Brasil, se ponen a ver. Se acordarán del Minerazo unos años después. ¿Quién creen que pitó este partido entre Uruguay y Bolivia? ¿El inglés? George Reader, exactamente, otra vez. George Reader. Jorge Lector. Que por cierto, dato de vital importancia, George Reader pertenecía al Southampton. Tenía membresía dentro del club de Southampton, el mismo equipo que ustedes conocen, a los Saints. Era Saint, George Reader. Uruguay ganó 8-0 a Bolivia. La mayor goleada del mundial. ¿Qué pasó? Que muchos jugadores uruguayos se fueron a festejar, se pusieron la peda de su vida, el 2 de julio. Nada más hubo un jugador de Uruguay que no fue a la peda. ¿Solo uno? Es correcto. El capitán, Obdulio Varela. Obdulio era algo así como un padre para los demás jugadores. Obdulio le decían el negro jefe, y todo el mundo, según relatan los jugadores uruguayos, le llamaba de usted, no le decía tú, no lo tuteaban, le hablaban de usted. O sea, tal era el respeto que le tenían a Obdulio,
Obdulio se quedó después de las 3 de la mañana esperando como los hijos, como los papás. Como a su los hijos, papá, los hijos, esperando con la lámpara apagada, él sentado en un sofá, y en cuanto llegan todos, prende la lámpara y dice, ¿dónde has estado? Exactamente. Y les dijo, señores, y saben dónde estabas. Exactamente. Señores, venimos a ganar una Copa del Mundo. Esto no puede pasar otra vez. Los jugadores, pues, todos se quedaron así como, sí, señor jefe, pues, tiene razón. Y pues, ya, ahí quedó el asunto zanjado. Viene la segunda fase, que la fase definitiva. Este es el único mundial que ha tenido una segunda ronda, donde los 4 ganadores de los grupos se enfrentaba en otro grupo round robin, todos contra todos. Brasil, obviamente, como local, iba a jugar todos sus partidos en Maracaná. Uh-huh. Y los demás equipos que no fueran Brasil iban a jugar en Sao Paulo. Los primeros partidos de esta ronda se jugaron el 9 de julio de 1950. Uruguay empató con España a 2. Según las crónicas, Uruguay tuvo más la posesión de la pelota, pero no pudo con el arquero Ramalets de España, que fue la gran figura del partido. Obdulio Varela fue el que logró el gol del empate, y al final del partido lloró, porque pensó dentro de su mente que se les había dado la oportunidad de ganar la Copa del Mundo por ese empate con España. Juancito López, el técnico de Uruguay, vio a Obdulio llorar, y hasta aquí el jefe de la Federación de la Organización Uruguaya de Fútbol le dijo, no dejen que los jugadores vean a Obdulio llorar. A lo que Juancito respondió, que lo vean llorar, para que sepan qué acaba de pasar, que lo vean. Y pues todo para que sepan lo que hicieron. Hicieron llorar a su papá. No, y no hay algo más triste que ver a tu papá llorar. Así es. A la misma hora Brasil estaba jugando contra Suecia en el Maracaná. ¿Y qué pasó? Que Brasil se fue como gorda en tobogán. 7-1 a Suecia. 7. Masacre, ¿no? Uh-huh. Sí. Arbitraje inglés, por cierto. Arthur Ellis era el árbitro. La segunda jornada se jugó el 13 de julio de 1950. Uruguay enfrentaba a Suecia en Sao Paulo. Uruguay logró ganar 3-2, con un gol de Alcides Villa y doblete de Oscar Míguez. Al minuto 85, de hecho, Suecia fue un partido de volteretas, y Míguez fue el que le dio el gol del triunfo al minuto 85, a 5 del final. Pues, en este momento Uruguay tenía 3 puntos. Recordar que en aquel momento las victorias valían 2. Uh-huh. Y pues a la misma hora en Maracaná, Brasil enfrentaba a España. Ramalets jugó este partido con 3 costillas rotas después del partido contra Uruguay. Le rompieron 3 costillas en ese partido. Y aún así jugó. ¿Qué pasó? Brasil se volvió a ir como gorda en tobogán. 6-1. Y pues obviamente 2 goleadas contra 2 equipos europeos propició que todo el ambiente en Brasil estuviera pues triunfalista. El último partido iba a ser contra Uruguay en Maracaná el 16 de julio de 1950 a las 3 de la tarde. Y pues después de estas goleadas y ver que Uruguay batalló contra los equipos europeos, ¿qué pasó? Que naturalmente todos iban a estar pensando en que Brasil iba a golear, iba a ganar, y iban a ser campeones del mundo en su casa, en su estadio, con su gente. Uh-huh. Unos días atrás estuvieron saliendo periódicos diciendo, estos son los campeones del mundo. Como Pasquín de récord, haz de cuenta. Exactamente. O si ahora que está España aquí, pues como si el Real Madrid fuera a ganar la Champions y estuviera Marca y As ahí bien quitados de la pena, ¿no? Uh-huh. Pues Obdulio Varela, el día anterior, el sábado 15,
vio estos periodiquitos afuera del hotel. Y vio a uno de esos, los que venden periódicos en la calle, y le dijo, ¿me da todos los que tiene? Y se los mostró. Y le dijo el del periódico, ¿y luego qué vendo? Y llegó con todos los periódicos a sus compañeros y les dijo, miren, vean lo que piensan los brasileños de nosotros. ¿Saben qué opino de eso? Puso los periódicos en fila y le pidió a todos sus compañeros que orinaran sobre ellos. Oh, no. Exactamente. Okay. Exactamente. Y pues llegó la fecha, amigos. La prensa estaba hablando ya de campeonatos, las medallas incluso las tenían grabadas. Y los discursos presidenciales estaban listos. Iba a ir el presidente de Brasil y el alcalde de Río de Janeiro. Esta vez llegó temprano porque, adivinen quién era el árbitro del partido. El inglés. George Reader, exactamente. Jorge Lector. Jorge Lector otra vez. Jorge Lector iba a pitar la final. Bueno, el partido que iba a ser la de final. Llegó temprano, ahora sí. Y pues los equipos ya en el Maracaná hicieron las pláticas clásicas de pues la motivación, ¿no? Por así decirlo. Juancito, el entrenador Juancito López, preparó el equipo para jugar con la famosa formación la famosa formación de aquel momento, la WM, es decir, dos centrales, tres medios enfrente, tres medios defensivos enfrente, dos mediocampistas ofensivos y tres delanteros. Y que defienda a Dios. Y que defienda a Dios. O sea, es la manera, la WM, o sea, precisamente tiene esa forma. Si lo vemos así, que lo estamos poniendo aquí la imagen, da la idea de que de que forman las letras W y M, una encima de la otra, ¿no? Aquí no me estás convenciendo. Mira, mucho. aquí lo tenemos, fíjate, aquí está la imagen. Está una W y una M, con las dos selecciones de Brasil y la de Uruguay. Y dijo, ahora con un huevo en cada zapato y a darle, dijo Juancito López. En ese momento se va y entra el dirigente de la Federación Uruguaya y le dice a los jugadores: señores, no pierdan por más de 2 goles. Porque también para optimismo que se cargaba el presidente de la Federación Uruguaya. Y Obdulio Varela dijo: ¿perder? Si nosotros vamos a ganar este partido. ¿De qué me estás hablando? Obdulio. No vinimos aquí a perder. Discúlpame. O sea, no. Excuse me. Exactamente. Obdulio, según relatan sus compañeros, era una persona de muy pocas palabras. No hablaba mucho. Era un tipo más reservado, más callado. Tímido e inocente. Pero cuando hablaba, no había manera en que lo ignoraran. O sea, cuando hablaba significaba, era por algo. Y se aventó una de las frases más legendarias en la historia del fútbol. Los de afuera son de palo. Que jueguen los de la tribuna si quieren. Nosotros jugamos el partido. Que no se dejaran intimidar por esas 200,000 personas que iban a estar en la tribuna. Que al final del día ellos estaban acostumbrados a jugar, pues, en el potrero, en el barrio, y ahí había la gente, te salía a golpear después del partido, si les ganabas. ¿Estás hablando de 1950 o de 2026? Bueno, sí. Pero pues, obviamente en un estadio se iban a saber comportar un poquito, eso es lo que quiso decir. Aún así, les dijo: no vamos a no respetar demasiado a Brasil. No miren a las gradas, no escuchen el ruido. Solo jueguen al fútbol. Porque los de afuera son de palo. Entonces, llega la ceremonia de los himnos y pide la palabra el alcalde de Río de Janeiro, que dice la siguiente frase: cumplí mi palabra construyendo este estadio. Ahora les toca a ustedes, dirigiéndose a los jugadores, cumplir la parte de su promesa: ser campeones del mundo.
Oh, Dios mío, cuánta presión. O sea, güey. No hay mucha presión aquí, güey. Nomás son 200,000 personas y tienen que ganar. Me vale madre cómo. 200,000 personas en Brasil en 1950 con el presidente, el alcalde y el presidente de la FIFA. ¿Qué puede valer sal? Exactamente. Brasil salió con su uniforme característico en blanco. Totalmente blanco. Porque sí, este era el uniforme de Brasil en esta época. Uruguay con su clásico uniforme celeste, pantalón y calcetas en color negro. El himno suena, se canta hasta con las lágrimas, todo el mundo está llorando de la emoción. La prensa, pues ya habían salido periódicos desde los días anteriores diciendo, pues vamos a ser campeones del mundo. Es más, había elecciones presidenciales en esos días en Brasil y varios pusieron a jugadores de Brasil en la boleta electoral. Espera, ¿estamos hablando de Brasil o estamos hablando de cuando escogieron a Cuauhtémoc Blanco de gobernador de Morelos? Yo pensé que ibas a mencionar que cuando estaba la campaña del burro Chón. O sea, si no se la saben, googleenlo. Las alineaciones de este partido fueron las siguientes. Por Brasil, alineó Moacir Barbosa, Augusto, el capitán, y Juvenal atrás, en defensa. Los mediocampistas defensivos eran Bauer, Danilo y Bigode. Atención con este número, con el número 6, Bigode. Juan Pablo Bigode. No me esperaba esa referencia, Gillo. Como mediocampistas ofensivos estaban Friaca, Cicinho y Ademir, que era el goleador del Mundial hasta ese momento. El angelito Ademir había metido, pues, en este mundial, metió la nada despreciable cantidad de 2 contra México, 1 contra Yugoslavia, 4 contra Suecia y 2 contra España. Es decir, 9 goles en 5 partidos hasta ese momento. Y en ataque, Jair y Chico. Los dirigía Flavio Costa. Uruguay salió con Roque Mascoli en el arco, Matías González y Eusebio Tejera en defensa. Mediocampistas defensivos, Schubert Gambetta, Obdulio Varela, Víctor Rodríguez Andrade. Y los 3 ofensivos eran Alcides Villa, Julio Pérez y Óscar Míguez, y adelante estaban Juan Alberto Schiaffino y Rubén Morán. Los dirigía Juan López Fontana. Pues están tomando las fotos, las sabemos, las clásicas fotos de los equipos, los dos. Uh-huh. Con las botargas, con las edecanes, con las máscaras. Así no, esto no es fútbol mexicano. No, todavía no existía eso, pero sí estaban los utileros y los aguadores y todo en la foto. Todos se fueron con los jugadores de Brasil. Todos se fueron a tomarle fotos a la selección de Brasil. Y de pronto se escuchó una voz, la de Eusebio Tejera, que le dijo a los fotógrafos a lo lejos: vení acá, que acá están los campeones del mundo. Y cuando sale la foto de los jugadores uruguayos, están todos muertos de la risa, precisamente por la puntada que se acaba de aventar Tejera. O sea, están todos sonriendo, o sea, están en un momento de máxima tensión. Pero haz de cuenta que les acaban de contar un chiste de nuestro amigo Daniel. Uh-huh. Ve la cara de los jugadores, están todos sonriendo, güey. O sea, no, ni parecía que estaban jugando una final de Copa del Mundo. El rostro cuando sabes que estás a punto de valer verga. Exactamente. Y el árbitro, George Reader, pita el inicio del partido a las 3 de la tarde. Porque, pues, este güey sí era puntual, ya lo vimos. Sí. El partido es muy tenso. No, es un primer tiempo de mucha pelea, de mucha tensión. Y todos esperan que caigan los goles. Nunca llegaron. Uruguay inclusive estrelló un balón al poste. Un disparo de Julio Pérez que se coló casi cerca del segundo poste de Barbosa, pegó en el poste y se fue. Medio tiempo 0-0. No importa, o sea, está bien, faltan 45 minutos. Y aún así el empate le favorecía a Brasil. Brasil con el empate era campeón del mundo.
Imagínense esos 15 minutos en el vestidor, todos enfriándose. Pero ¿te imaginas la tensión que debe haber habido, sobre todo en el vestidor de Brasil? Uy. O sea, Uruguay se sentía cómoda a este momento, ¿no? Creo yo, ¿no? Pues esa comodidad les iba a durar solamente 2 minutos en el segundo tiempo. Porque Friaca se escapa, se lleva a la defensa, cruza a Máspoli y mete el primer gol del partido. Se nos acaba de desmoronar la casa de naipes uruguaya. Y el único que supo qué hacer fue Obdulio Varela. Obdulio tomó la pelota. ídolo, Obdulio. Así es. Así se va a llamar mi hijo, Obdulio. Obdulio Gálvez. Obdulio Gálvez. Toma la pelota, se la pone abajo del hombro, abajo de la axila, y se va a discutir con el árbitro, George Reader. Había un problema. George Reader no hablaba español. Obviamente. Y Varela tampoco hablaba inglés. De hecho, Varela era una persona de pocos estudios. Obdulio. De pocos estudios, de pocas palabras. Así es. Antes de ir con Reader, le dijo a Máspoli, después del gol, al arquero, le dijo: Roque, este partido lo ganamos. Están todos muertos. ¿Qué huevos de decir eso cuando te acaban de meter el 1-0, güey? ¿Eh? Es como cuando... o sea, la audacia. Es como cuando vas a la cascarita llanera, porque me ha tocado. Vas ganando como 10-0 y te dicen: no trae nada, no juega nada los del otro equipo, güey. El portero de Casa María es un flan. Exactamente. Y pues Obdulio se fue a reclamarle al árbitro. Y no era una discusión real, era una pausa psicológica. Su argumento es, hablando años después, ¿qué es lo que sucede cuando a León le sueltas toda la comida en un solo bocado? Se atraganta. Se lo come todo crudo. Obdulio lo que quería era ganar un poquito de tiempo para que se enfriara el ambiente de la tribuna y de los mismos jugadores brasileños. Él reclamó un fuera de lugar que él sabía que no existía. Pero ganó tiempo suficiente para enfriar a los brasileños. 5 minutos después de que el partido se detuvo por este gol, se enfrió todo. Obdulio tomó la pelota, la llevó al círculo central, había logrado su propósito y le dijo a sus compañeros: ahora a ganarle a estos japoneses. Porque para él japoneses era cualquier extranjero. Es como cuando le dices a mi novia: ¿por qué te gustan las monas chinas? Refiriéndose a todas las asiáticas. O cuando dices que cualquier güero es gringo. Es correcto. Para Obdulio, cualquier extranjero era japonés. Y pues dijo: ya, aquí tenemos el partido, ya lo tenemos. Yendo perdiendo 1-0. Hay otra jugada que tiene que ver mucho, antes de los goles, que van a caer después, que tiene mucha importancia en esto. Porque el defensa que estaba marcando Alcides Gilla era el extremo por derecha, puntero le decían en aquel momento, el puntero. Bigode lo traía pan y verga a Gilla. O sea, lo trajo todo el partido de encargo, golpeándolo, pateándolo. Y pues en aquel momento, en aquella época, pues los árbitros dejaban golpear mucho, ¿no? Uh-huh. Bigode siguió golpeando y como el árbitro no iba a tomar ninguna acción, apareció Varela, nuestro amigo Varela, Obdulio Varela. Y le metió un patadón de esos que te enseñan en cualquier escuela uruguaya de fútbol. Y le dijo a Bigode: ¿Vose? Usted empezó. Si es hombrecito, aguántese. Este golpe marcó por completo a Bigode, que ya no pudo hacer nada el resto del partido. Ya no tiró ni una patada. Total que la siguiente jugada es al minuto 66. Gilla justamente desborda a Bigode, que ya estaba más asustado después del golpe que le puso Varela. Se lo llevó y mete la famosa diagonal matona. Pase retrasado, llegó hasta la línea de fondo, pase
y encontró a Juan Alberto Schiaffino, que si a él años después relata la jugada, dice, yo le pegué mal a la pelota. Quería tirar a segundo poste. Sí, recuerdo ese gol que ¿sí? Agarra una comba muy rara, ¿no? Porque se eleva mucho y cae atrás del portero. Sí, mete un riflazo al ángulo a primer poste. Ángulo a primer poste. Sí. Mete un riflazo y él dice que le pegó mal, porque él quería pegarle a segundo poste, pero le salió a primero. Si le pegó mal, o sea, le dijo, le confesó a Julio Pérez que le pegó mal al balón. Y Julio Pérez le respondió, pues ojalá le pegaras mal del resto de tu vida, güey. Pues sí, güey. O sea, imagínate que te salga le pegues mal al balón y te salga al ángulo, güey. Sí. Te salga uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Así es. ¿Y qué sucedió? Que en este momento, el 1-1, seguían dándole el título a Brasil. Pero aquí Brasil se da cuenta perfectamente de que el partido lo puede perder. El ambiente se empieza a enfriar, empiezan a saber que o sea, ese optimismo que había antes de todo se ha diluido porque ahora se dan cuenta que ya este partido lo pueden y lo van a perder. Rayos, ¿cómo saldrá Brasil de esta situación? Escúchenlo en el próximo programa porque ya se nos acabó el tiempo. Mentira, todavía tenemos tiempo. Roque Máspoli, en una salida, se llevó de encargo a Cicinho y él relata que lo levantó, le dio una palmada en la cara, pues, así de compás, y que se dio cuenta que estaba helado, estaba pálido el güey, estaba pálido. Y en ese momento, Roque Máspoli pensó a sí mismo, ya los tenemos, porque están pálidos, ya no saben qué hacer. O sea, ¿cómo aún así un resultado que tienes en la bolsa te tiene tan presionado? Porque tú sabes que es un resultado frágil, ¿no? El 1-1. Y minuto 79, ya Brasil estaba con miedo. Y al minuto 79 viene una triangulación entre Julio Pérez y Alcides Guilla. Guilla se vuelve a llegar a Bigode a velocidad. Bigode ya, primero estaba cagado por la patada de Varela y segunda porque podía perder. Entonces se lo lleva y pica hacia el centro y viene todos piensan va a ser la misma jugada. Le va a pasar la pelota al del que está en el manchón de penalti, que en este caso iba a ser Julio Pérez. Julio Pérez se va hacia el manchón de penalti y Guilla se da cuenta que Moacir Barbosa, el portero de Brasil, dio un paso hacia el frente. Le regaló todo el primer poste, pensando en que iba a centrar. Guilla dijo, no, que aquí tengo el primer poste, dijo, de aquí soy, disparó a primer poste y gol. Se podían escuchar hasta los pájaros, dicen las crónicas. Imagínense el silencio después del 2-1, güey. O sea, 2-1, silencio. Muertos. Así es. Y Julio Pérez todavía se sintió con el descaro de reclamarle a Guilla por qué no le pasó el balón. A ver, me la tenías que haber dado. Y a lo que Guilla le respondió, deja la pelota ahí que está en un buen lugar. En el fondo de la red, güey. Sí. 11 minutos le quedaban a Brasil para tratar de remontar esto, encontrar un gol. El partido se acabó en 8 corners seguidos para Brasil. Es el momento, yo creo que aquí es el momento en que dices, ya pítelo, profe. Exactamente, ya pítelo. Pero como nadie hablaba inglés, pues ya no hay manera de decirle que lo pitara. Que lo pitara. Picha. Así es. Y la última jugada del partido. Centro a segundo poste, saca Máspoli con los puños. La pelota le queda atrás a Gambetta, que toma la pelota con las manos. Agarra la pelota con las manos, la recoge como si fuera el portero. Dice Julio Pérez y Alcides Guilla que lo primero que pensaron es que está loco. Nos van a marcar penal. El problema es que Máspoli y Gambetta fueron los únicos que escucharon que George Reader pitó el final del partido. Dice Julio Pérez, yo no sentí el silbato. Caray, no sintió el pito. No sintió el pito, exactamente. Yo no sentí el pito. El juez tocó y yo creí que nos iban a marcar penal. Porque vi con la pelota en las manos. Está loco. Y imagínate, te marcan penal ahí y vete a llorar, o sea. Sí.
Y pues no, güey. Y pues en ese momento se acabó todo. El silencio era tan grande que se oían los pájaros. Después, Gilla hizo una frase muy elocuente sobre esto. Dijo, al Maracaná solo lo callaron 3 personas. El Papa, Frank Sinatra y yo. No cualquier hijo de vecina. Exactamente. Brasil perdió el partido. Barbosa sería el chivo expiatorio. Diría años después. En Brasil la pena máxima por un crimen son 30 años y yo ya llevo 50 pagando por un col. A esa frase sí la he escuchado. Sí, es bien triste. Así es. Tan así que en el 94 Barbosa quiso visitar a la selección de Brasil poco antes del Mundial de Estados Unidos. Le negaron la entrada por mala suerte. Oh. Unos años después le regalaron lo que quedaba de las porterías del Maracaná. Que se las dejara en su casa porque las tiraron después del partido. Y se las regalaron a Barbosa. Imagínate vivir con ese recuerdo en tu casa, güey. Muchos jugadores de Brasil jamás volvieron a ponerse la camiseta de la selección. Brasil cambió de uniforme, ya no iba a ser blanco, le hicieron caso a Gillo. ¿Sí? Ese dato lo iba a dar, porque ¿Dale? es de los pocos que me sé. Adelante. Sí, que a partir de ese momento, bueno, hasta 1950 Brasil jugaba de blanco. ¿Quién sabe por qué? Si no son como los colores, pero pues yo creo que se les hacía muy puro, no sé. Pero a partir de ese momento, Brasil decidió cambiar y empezó a jugar de amarillo, como su uniforme de local. Sí, amarillo, short azul, calcetas blancas. Lo único que sobrevivieron fueron las calcetas. Y ¿qué pasó después? Jules Rimet no supo ni qué hacer. Tomó su trofeo, el trofeo. Él bajó 10 minutos antes del final del partido porque tenía que bajar desde el palco hasta el campo. Nomás escuchó un silencio y no supo qué sucedió. Cuando se dio cuenta que el partido lo había ganado Uruguay, ya no supo qué decir porque su discurso era pensando en que iba a ganar Brasil. Solo se topó a Obdulio Varela y Obdulio dice que Jules Rimet no le dijo ni media palabra. Y Jules Rimet se quedó congelado. Y Obdulio fue el único que tuvo la inteligencia emocional de robarle la copa de las manos. Sáquese, dijo. Sáquese de aquí, maldito japonés. Obdulio no festejó. Los jugadores de Uruguay festejaron y Obdulio fue el único que no. Se fue a un bar afuera del hotel y se puso a beber con los brasileños que estaban tristes por la derrota. Oh. Le preguntaron que por qué hizo eso y dijo: yo no podía celebrar después de ver tanta tristeza. Mi patria es la gente que sufre. Oh. Así que pues así acabó una historia que traumó por completo a Brasil. Uruguay no ha vuelto a ganar una Copa del Mundo desde entonces. Brasil usó esto como munición para motivarse a sí mismos y no volver a cometer el mismo error. Ha sido campeón 5 veces del Mundial. Y solamente... Uruguay no ha vuelto a campeonar. Y no ha vuelto a campeonar. De su plantel, solamente 2 jugadores estarían en el plantel de 1958 que quedó el primer título. Uno de ellos fue Nito Santos, uno de los laterales. Fuera de eso, el plantel se borró desde cero. Uruguay fue a la Copa del Mundo en 1954 conservando la misma base que ganó este mundial. Y nunca perdió un partido de Copa del Mundo con Obdulio Varela en la cancha. En 1954 él siguió, pero se lesionó antes de la semifinal contra Hungría. Ese partido lo perdieron. Fue la primera derrota de Uruguay en Copas del Mundo. Pero el legado que nos deja Obdulio Varela es quien debe estar como fotografía en cualquier diccionario futbolístico cuando se mencione la palabra capitán. Muy bien. Yo me sabía una anécdota de justamente Pelé, ahora que dijiste del Mundial de 58, que hay una anécdota de Pelé que estaban escuchando ellos la final por radio, la familia de Pelé, y que la familia pues
como yo creo que como en cualquier hogar brasileño en aquel entonces, todos estaban llorando y dice Pelé que su papá, pues obviamente llorando, le dijo: papá, ya no llores, yo un día te voy a traer la Copa del Mundo. Y pues trácala, no le trajo una, le trajo 3. Así es. Y como una última reflexión, ese 16 de julio de 1950, 11 jugadores uruguayos derrotaron a un país entero. No con violencia, no con trampa, solo con fútbol. Y tráquetelas. Así es. Qué bonita reflexión. No, muy buena reflexión. Y sobre todo, no hagan pasquines en el que ya se estén diciendo que ya van a ser campeones del mundo. No, se tiene que jugar primero. Primero se juega. Esto va a sonar muy cliché, pero esto se gana con goles. O sea, también, o sea, por más que sea Maracaná. Y si no nos vamos lejos, esto de alguna manera no sucedió igual, pero sucedió como de alguna manera similar en 2014. O sea, si no se acuerdan obviamente ya mencionamos el Mineirazo, pero algo similar pasó, que todos daban como a Brasil como gran favorito a ganar el Mundial, y triquitrácatelas, una goleada de Alemania, que a la postre sería campeona. Es que para mí el Minerazo fue peor. Por el tamaño de la derrota. Por la humillación, o sea, es que semifinal y luego pues tú eras uno de los favoritos y pues aparte el orgullo de ser sudamericano y perder con un europeo también. No, y además yo creo que el Minerazo hay algo que no se considera mucho, que el fútbol era ya muy diferente y muy popular. O sea, sí, en el 50 me imagino el impacto que tuvo. Principalmente por lo que mencionaba Beto, que regresabas de no tener mundiales, de la guerra, todo eso. Pero pues en 2014 ya era todo el mundo. En el 50 pues se transmitía por radio, apenas se enteraba uno de qué es lo que pasaba. Así es, no había transmisiones en televisión a ese momento. En 1954 fue el primer mundial que tuvo transmisiones en televisión, pero en 1950 todavía no, y era puro radio. Y también mencionar que bueno, el ambiente era muy diferente, porque lo que vimos con Suecia y España en este mundial, hablamos de esas goleadas que se comieron con Brasil, pasaba porque los equipos europeos no conocían a los americanos y viceversa, y no estaban acostumbrados al ambiente. Sí, pues no existían los cassettes. Exactamente. ¿Y qué sucedía cuando ponías a dos equipos que se conocían de memoria, porque Uruguay y Brasil habían jugado toda la vida juntos? Pasan estas cosas. O sea, las sorpresas se dan cuando más se conocen los dos equipos. Uh-huh. Ay, pues qué cosas, pues. Y a partir de aquí, pues nació, pues, yo creo que, bueno, ya traía tiempo, pero creo que aquí se hizo más popular el momento uruguayo. La famosa garra charrúa se hizo más famosa. Así es, al final del día, si algo distingue a los uruguayos es el amor propio, el no querer perder jamás. A veces cayendo en la marrullería si quieres, pero sabemos que eso siempre forma parte de la garra charrúa. El nunca dejarse perder. A toda costa tratar de ganar, inclusive, repito, cayendo fuera de lo ético y de lo que podemos decir está dentro del reglamento. Uh-huh. Sí, que hasta la fecha no se ha perdido esa manera. O sea, creo que la muestra más reciente que podemos decir es la de Sudáfrica 2010, la de Ghana. O sea, creo que es la muestra más reciente, así. Sé que hay otras anécdotas conocidas, pero a nivel mundial me refiero yo. Creo que esa es una de las muestras más recientes de Uruguay en ese sentido. Y pues creo que de alguna manera, o sea, sé que siempre hacemos carrilla del momento uruguayo y que la garra charrúa y que la patada y que no sé qué, pero la verdad es que algo que sí respetamos nosotros aquí en el futbolito es precisamente eso que menciona Beto, el no dejarse perder. Y lo vemos no solamente, yo creo que no nomás en su selección, lo vemos también en los clubes. O sea, ¿cuántas veces no vimos cuando estaba la Copa Libertadores, los mexicanos, y veíamos cómo se batallaba con los uruguayos? Sí.
Sí, porque eso siempre, la competitividad siempre va a distinguir al futbolista uruguayo. ¿Y cómo es que un país de 3 millones de habitantes logró conquistar al mundo esa vez? Ujú. Muy bien, pues Gillo, ¿dónde nos puede seguir nuestra gente uruguaya? Que no nos funden ya no nos funden. Dijimos algo bonito ahora. Nos pueden seguir en El Futbolito MX en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera. Si nos escucharon aquí en YouTube, pues denle like, compartan, suscríbanse. En Spotify compartan el link con sus amigos. Pueden escuchar el programa pues mientras van en camino al trabajo, a la escuela, mientras hacen el quehacer, mientras están, no sé, arreglando el auto, lo que ustedes quieran. Ujú. Y bueno, esto fue todo en nuestras historias de Ultratumba. Acompáñenos en nuestra próxima historia. Y recuerden, orientales, la patria o la tumba. Libertad o con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir.